Bueno, recuerdo que cuando estábamos preparando las canciones para mi primer disco en solitario, para Naufragios, me acuerdo que iba hacia casa de Jesús María Cormán, con el que había escrito un par de canciones en este disco, y iba en el camino y ¡pum!, se saltó la canción de There is a light that never goes out, esta luz nunca se apagará. Y cuando llegué a casa de Jesús María le dije, joder, acabo de escuchar esta canción, estaría de puta madre hacer una versión de este tema. Y bueno, acabó siendo el segundo sencillo y probablemente la canción más exitosa de ese disco. Y la verdad es que fue un hit internacional, en castellano, cosa curiosa. En el año 97, preparando el álbum Acróbatas, decidí meter una versión de Morrissey, esta vez no eran de los Smiths, que titulé Todos igual siempre, y bueno, la sacamos como sencillo, no fue tan importante como la de los Smiths, pero cuando conocí a Morrissey en Los Ángeles, me dijo que le gustaba más esta versión que la que había hecho de los Smiths. Tuve la grandísima suerte de verlo con el Estudio 54 en mayo del 85, hace ahora 30 años exactitos, con el Meet Is Murder, no era con el Shakespeare Sister, con el single Shakespeare Sister, pero con la gira Meet Is Murder, y bueno, yo iba como loco absoluto. Me cuesta destacar discografía de los Smiths, tampoco quiero pecar aquí del fan, porque todo, pero es que realmente la discografia de Smith és toda muy buena. Igual si hubieran durado más años no sería toda tan buena. Aquest arquetipus tan oposat al del macho és una gran aportació de Morrissey i de l'escena independent dels 80 en general. Tota la generació de pop sensible d'aquí i d'arreu del món deu molt als Smiths i a Morrissey. Me compré el primero que salía Joe D'Alessandro en la portada. Yo, ¿cómo sale Joe D'Alessandro? ¿Esto qué es? Después no me gustó demasiado, me gustaron 2 o 3 canciones, pero era muy farragoso y muy denso. Después lo he vuelto a oír con el tiempo y ya me gusta más, pero en el momento no. Entonces yo me hice muy fan sobre todo de Morrissey. Lo que hacía ese grupo brillar y levantarse sobre todos los demás era Morrissey. Yo creo que es un gran artista a nivel de composición y de interpretación. Un poco capullo, ¿no? También, pero su gesto es un poco impertinente, ¿no? Como perdonando la vida a la gente, ¿no? Yo creo que una de las cosas que ha tenido Morrissey, que ha tenido siempre y que yo creo que tendrá durante el resto de sus días, es eso. Es la pasión, es un tío con una personalidad muy clara, es un tío que ha creído siempre en el tipo de música que ha hecho, ha sido un artista que ha crispado los nervios a mucha gente por su actitud, pero eso, por otro lado, ha sido lo que le ha hecho especial. Su forma de escribir letras, su forma de cantar, su forma de moverse en el escenario. Un artista que ha influido un montón de grupos que no tenían nada que ver con el pop. Y los Smiths, dentro de lo que cabe, recuperan las estructuras básicas del pop tradicional inglés. Cogen todo lo que fue la British Invasion y el fenómeno mod. Pues hablar de los Kings, de los Beatles, de The Who y de Jam. Y ellos cogen esto y digamos, le dan la primera pátina de pop independiente. La producción de las guitarras, los temas, las letras que no son habituales. Entonces crean, a través de la voz de Morrissey y de la guitarra de Johnny Marr, que para mí es lo más definitivo que tienen los Smiths, un tipo de música, una unión perfecta, que por eso consigue trascender en la historia musical. Yo creo que Andy Rourke, el bajo, es muy importante en los Smiths. De hecho, en muchas canciones el bajo tiene un volumen que está un poco incluso más alto a veces que la guitarra. Y hace un poco lo que hace Johnny Marr, ¿no? O sea, las contras de la guitarra de Johnny Marr, pero el bajo hay que reivindicar. Yo les descubrí más bien tarde, pero me acuerdo que lo que más me llamó la atención fue la cosa rítmica que tienen, los juegos de guitarra, bajo y batería, más allá de la voz, que me parece una cosa muy especial y tal, pero la cosa instrumental que tienen, cuando les escuché, me acuerdo la primera, dije, pero esto es una cosa maravillosa, o sea, me encantaban las líneas de bajo, las guitarras, o sea, me parecía un lenguaje muy especial. Si me preguntas por qué me gusta la música de Morrissey y de The Smiths, te podría decir razones, pero quizá la principal no te la podría dar.
hasta cierto punto a veces me da la impresión de que es un grupo infravalorado, porque quizá digamos, a la gente que ha seguido el pop, rock alternativo y todo esto, obviamente todo el mundo conoce a Smiths, pero gente fuera de digamos, de nuestros círculos y tal, conocen canciones de Smiths, pero no saben qué son los Smiths. Fueron pioneros un poco en lo que ha habido en la evolución del indie rock en Inglaterra. Yo creo que la etiqueta un poco de indie rock vino por ellos, vino a raíz de ellos. Morrissey yo lo encuentro que es un poco más irregular. Un poco más irregular. Desde luego tiene trabajos muy importantes. O sea, Your Arsenal es tremendo. Tiene muchos singles muy buenos, muchas canciones que son hits, himnos. Pero yo encuentro que la producción, el grueso de su producción és desigual. La seva principal força, considero, és com a lletrista i com a persona, com a intèrpret capaç de generar melodies amb la veu. Tú puedes intentar cantar como él, pero te vas a trabar la lengua siempre, porque él frasea como le da la gana. O sea, no sigue una lógica, digamos, métrica, va haciendo una especie de va basculando con las palabras, juega con ellas, surfea encima de la música con las palabras. Para mí es inmenso como cantante y lo sigue siendo, porque en los primeros discos de Morrissey ya dices, hostia, hace cosas con la voz que no hacía todavía con los Smiths. Al principio tenía ese falsete que a mucha gente le parecía horroroso, a mí me volvía loco y me sigue volviendo a pesar de los pesares, que reconozco que no es muy ortodoxo. Algo muy interesante sobre Morrissey también es lo del cuarto sexo, ¿no? Tú lees sus letras y cualquier persona podía identificarse con ellas, nunca utilizaba artículos ni definía las canciones, ¿no? Todo el movimiento indie que viene después, la C83, sellos como Sala Records, sellos como Posca Records, todo eso le debe mucho a los Smiths, hasta aterrizar en el Britpop. Lo que me transmite Morrissey es un amor y un respeto absoluto y amor por su cultura, por la cultura inglesa, que de los años 50, de los años 40, de los años 60, de rescatar personajes de la cultura inglesa que están medio olvidados y él los rescata. Le encanta ser de Manchester, le encanta como la cultura de sus padres, de sus abuelos de Manchester, pero sin ser una cosa patriótica nacionalista, sino él le gusta todo lo inglés, que yo eso lo he visto en muchos grupos ingleses, pero aquí en España no lo hay, es solamente Family. Family sí, pero aparte de Family puede ser que Le Mans y La Buena Vida. Ese tipo de grupos sí, los grupos vascos sí, que ahí veo la influencia de Morrissey, ahí sí. Yo siempre he visto que la escena nacional se nutre mucho más de la escena americana, por ejemplo, es descarado que grupos como Australian Blonde, Los Primeros Planetas, bebían mucho de Sonic Youth, Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine, los tótems del indie. Pero en cambio los Smiths, esa forma tan particular, es que es muy inglés, ¿sabes? El tipo de música. A Morrissey le está pesando demasiado su faceta excéntrica. Yo creo que cuando pierde su discográfica a finales de los 90 y pasa una etapa complicada, yo creo que ahí le puede más su ego y su persona y sus valores como justificación de lo que él ya no tiene a nivel de figura en el mundo de la música, ¿no? Yo creo que la prensa necesita más de Morrissey que Morrissey de la prensa ahora mismo, ¿no? Porque él ha sido consecuente siempre con todo lo que ha dicho, con su forma de pensar desde que era muy joven con los Smiths. Muchas veces cuando se critica es que mira la cosa que he dicho, pero tú dices lo mismo. La diferencia es que lo dices en un medio de comunicación, que puede influir a mucha gente o no, pero tú también influyes en tu entorno más inmediato, entonces todos hablamos. Él siempre nos está cuidando como familia, como hijos, como hermanos. Por favor, que se cuiden, que va a ser mucho frío en Chicago, que va a ser mucho frío en Alemania. Y cuando no estamos de gira es la misma cosa. Si queremos hablar de algo, de las políticas, de religión, él te ayuda. Es así, como jefe y como amigo.
Nosotros teníamos 16 años y empezamos a salir con los amigos, un poco intentando definir nuestros gustos musicales y buscando garitos donde acabar la tarde. Y en el año 94 conocimos un local muy mítico de Hospitalet que se llama El Cómplice, donde había pinchado Amable y se pinchaba indie. Por las tardes aparecía un tipo que debía tener alrededor de 20 años, con tupé, que era bastante peculiar y llamaba mucho la atención. Y yo por aquel entonces yo no conocía a los Smiths. O sea que ese look lo relacionaba más con un rockero loquillo, ¿sabes? Entonces una chica amiga mía del grupo, que había estudiado fuera, era muy fan de los Smiths y se enamoró de Luis, ¿sabes? Locamente, ¿no? Entonces cada fin de semana íbamos corriendo a ver si está el chico del tupé, y volviendo del instituto me decía, ay, qué guapo es, se parece a Morrissey de los Smiths. Y yo no conocía a los Smiths, entonces a raíz de eso le empecé a preguntar sobre la banda y le dije, grábame una cinta. Y mi primer contacto con los Smiths fue porque mi amiga se enamoró de Luis Lanois. Siempre me ha gustado mucho la música, pero todavía estaba por definir, ¿no?, qué podía gustarme a mí, ¿no? Yo conozco una canción que me llama la atención, quiero saber más sobre ese grupo, investigo sobre de dónde son, quiénes son los componentes, empiezo a comprarme algún disco, cuando ya tengo su discografía empiezo a comprarme también sus singles, empiezo a comprarme algún disco en directo, piratas. Morrissey es un artista que genera una empatía o una vinculación de una manera muy fetichista. Luis ha sido un comprador estrella durante muchos años, compraba de todo, compraba muchos discos. Y luego tiene su segunda vertiente como comprador, que es el comprador fan de Morrissey. Yo siempre tenía el reto de a ver si algún día consigo alguna cosa de los Smiths que le falte, ¿no? Y entonces venía, yo le guardaba alguna cosa y decía, tengo una cosa para ti, Luis. No, ya lo tengo. Esta edición ya la tengo, ¿no? Y también le interesaban las cosas no oficiales, los piratas y eso. Mi coleccionismo, yo no sé exactamente en qué año empieza. La primera pieza oficial de Morrissey Smiths, pues fue esta cassette, me la regaló mi padre. Esto fue a finales de los 80, sería año 87, a principios del 88. Yo vi a los Smiths en la televisión en el año 85 cuando vinieron a tocar a Madrid y fue pues, algo que yo no había sentido antes, nadie musicalmente. Yo iba a conciertos, había visto a grupos, a los Cramps, había visto yo qué sé, un montón de cosas y era muy fan de mucha gente, pero aquello me capturó y me cautivó de una manera muy diferente. De hecho, estuve viendo el otro día un concierto que dieron... ¿Dónde era? Bueno, que es el concierto... En el Parque del Retiro era, ¿no? Sí, no, en el parque, no sé, el Parque del Oeste, un concierto de estos, y que era... Yo no sabía que era el concierto más multitudinario que habían dado nunca, y fue uno que dieron en Madrid. Estuvo televisado... Y ves a la gente loca. Fuimos a Oporto y a Lisboa, y ese concierto fue su primer concierto. Y bueno, todo el mundo que vea a Morrissey por primera vez, pues... es especialmente emocionante. Y yo sabía que para Luis aquella noche era pues la noche de su vida, ¿no? La noche de su vida. Y yo me acuerdo que acabó el concierto y le busqué y nos dimos un abrazo y él estaba llorando, yo estaba llorando también con él porque sabíamos que yo sabía lo que él sentía en ese momento porque también me ha pasado a mí. He ido 2 veces a Londres, a Manchester, al 50 aniversario de Morrissey fuimos a Manchester, a Lyon, fuimos, yo creo que esas o otra más, y solamente he ido 5 veces con él, ¿no? Pero bueno, como tú vas creciendo con él y vas viviendo todo con él, pues ya al final lo ves algo normal, ¿no? Entonces cuando sale un concierto de Morrissey, das por entendido de que va a ir Morrissey y va a ir Luis. De hecho, es más fácil que Morrissey anule el concierto y que Luis siga yendo al concierto, es decir, porque Luis va a casi todos, ¿no? Durante el día, pues es un montón de horas que estás allá, y hasta que no abren puertas y estás y tocas con tus brazos en la valla, pues no empiezas a sonreír.
Sí, yo me acuerdo cuando íbamos a, yo qué sé, a Londres o Manchester, a las 7 de la mañana estaba allí y yo decía, Luis, ¿dónde vas? No, yo tengo que ser el primero. Pero yo, claro, decía, Luis, que yo ya no tengo edad para esto, yo he pasado mucho frío haciendo cola con él. Cada vez es más complicado acceder a las primeras filas, porque hay gente que está pasando la noche a la intemperie, totalmente, fuera, durmiendo en sacos de dormir. Acompaño a Luis hasta el punto que le acompaño en muchas giras por él, no por mí. O sea, realmente a mí no me hace falta hacer la cola, ni soy tan fetichista como pueda ser él. Yo habré visto 20 y algo conciertos de Morrissey, parece que son 21 o por ahí. Sobre todo los primeros no fui con Luis, aunque estábamos los dos en alguno de ellos y no lo sabíamos. Como en el Royal Albert Hall, las 2 fechas que tocó ahí Morrissey cuando no tenía disco en el año 2000 o 2001, no recuerdo. Ahí estábamos los dos y no lo sabíamos. Pero sí, he podido ir con él juntos, habremos visto mínimo 10 o 12 conciertos, o 15, es que no lo sé, porque no sigo tanto la cuenta. Me he metido 12 horas de coche para llegar a París, con él, pegadito. Hemos llegado a París y lo he dejado en la puerta de donde tenía que tocar Morrissey, en la valla. Hasta las 8 de la noche, llegando a París a las 8 de la mañana, hasta las 8 de la noche, son 12 horas allí. Y yo en París dando vueltas. He estado en muchísimas ciudades y conozco muy poco de esas ciudades. ¿Por qué? Porque cuando viajo a ver a Morrissey, no a conocer la ciudad. Yo prefiero verlo a él. Es más, en uno de los conciertos le regaló una camiseta del Barça que ponía Morrissey, le regaló una foto también nuestra, que yo dije, hombre Luis, la foto, dice, no, para que se acuerde. Lo veo muy normal porque tengo en diferentes artistas, tengo amigos que son fans, es más, yo en los conciertos me lo paso bomba, a veces con gente fan, es como mejor me lo paso. Lo que odio es estar con gente que está con el chip crítico todo el rato, de si eso es bueno, eso es malo. Yo cuando más lo disfrute mejor, y si luego he disfrutado con una porquería, pues que me quiten lo bailado. El soporte de los fans es lo más importante. Esa pasión que tienen es increíble. Son el corazón de la industria. Porque sin el corazón de la industria, el cuerpo se muere. El fan, bueno, como en América le llaman fanáticos directamente, ¿no? Los latinos no les llaman fans, le llaman fanáticos. Está como todo mucho más claro. Él tenía un poco de fan metido artista también. Morrissey era un mitómano de joven. O sea, fue el presidente del club de fans de New York Dolls. Era un tío muy mitómano y creo que eso se ha traspolado hasta Luis Lenouis, ¿sabes? La mitomanía que tenía Morrissey ha pasado a la mitomanía que tiene Luis por Morrissey, tío. Esa ilusión que le ves en los ojos cuando habla de Morrissey, eso es lo que hace que te enganche Luis, no? T'agrada la música d'un artista, de sobte doncs, també comencen a agradar-te altres coses i connectes musicalment, i connectes líricament, i connectes estèticament, i connectes amb les seves opinions, i de sobte descobreixes que aquesta connexió que tu tens amb aquest músic no ets l'única persona que la sents, hi ha altres persones que també la senten, fa sentir que no estàs sol, formes part d'alguna cosa. Los Smiths y Morrison me enseñaron un poco que era posible encontrar gente como tú al otro lado del mundo. Porque yo estaba en el Perú, al otro lado del mundo. Penso que és algo que et dona com un rumb a la vida, no? Tens com una icona al que imitar o que et dona com idees de com portar la teva vida, no? I crec que està molt bé, també si ho portes com dins d'una normalitat, no? Però crec que això et dona molta vida. No hay, yo creo que algo que me guste tanto como para dejar de hacer mi vida o para quizá destinar tanto dinero, porque todos los viajes a los conciertos, las entradas, los billetes, el alojamiento, ¿no? Es una inversión realmente grande la que hace él para ir a ver a Morrissey. Hombre, una anécdota que siempre me estoy riendo mucho fue el año pasado que bajamos al SOS y bajamos con Víctor Ullé, éramos Víctor Ullé, Amable, Luis y yo en el coche. Claro, bajamos en coche hasta Murcia, que es un tute, y llegamos a casa de un chico donde nos alojábamos y lo primero que hizo tanto Luis como Víctor es sacar el secador de la maleta para ponerse el tupe preparado para ir al festival. Yo me acuerdo que ese día, o sea, Amable y yo y el otro chico del piso estábamos en el salón que no dábamos crédito a nuestros ojos, era como, no me lo puedo creer, era como, llegamos tarde y estáis aquí los dos con el secador, espera que no estoy listo. Eso es... O sea, lo tengo marcadísimo. Son gente normal, ¿no? Deben tener su friquismo como todo el mundo, ¿no? Que tiene una pasión
no hay un fervor por algo, ¿no? Pero no Suelen podría... tener épocas de su vida vegetarianas, los fans de Morrissey. Sí. ¿Qué diferencia hay entre hacerte vegano, porque Morrissey lo sea, a hincharte de cubatas, porque tienes que hincharte porque estás en el club y tienes que aparentar que estás en el club? ¿Qué diferencia hay? Le estuve viendo en el Benicassim, que sí que tocó, no en el que no tocó, en el segundo, que sí que estuve ahí, incluso agarré la camisa, pero otra tía tiró más fuerte y se llevó la camisa de ella. Pero tuve un tiempo el sudor de Morrissey en la mano. Luego estaban fuera, cortándola en pedazos para que cada uno se llevara un pedacito así de la camisa. ¿Esto qué es? Esto que tengo es un trozo de la camisa de Morrissey. El trozo que ha lanzado al público. ¿Pero se la has arrancado? Como es tradición, nos hemos abalanzado todos como lobos a por ella. Y como es tradición, siempre hay alguien que tiene una tijera y va cortando trozos para repartirla. Y otro simplemente abocado, a mordiscos con los dientes, arrancamos la camisa para repartirlo dentro de la primera fila. Tengo desde una camiseta en un concierto de Morrissey, cogí la camiseta que tiraba y los perros iban como... Pues yo soy uno de esos perros que cogía la camiseta y de hecho tengo en casa un trozo de camiseta de Morrissey. No te decepciona Morrissey. Normalmente sí aparece, ¿eh? Morrissey no te decepciona si aparece en el escenario. Hay veces que lo montan y no viene. Entonces... Recordo perfectament l'any que va suspendre el concert a Benicàssim. Clar, com que jo estava acreditada per premsa, el meu accés al festival era a través de l'escenari principal, quan encara no estava obert, és a dir, entraves a l'escenari principal quan el públic encara no hi tenia accés. I doncs recordo la gran emoció d'arribar a l'escenari principal del FIP aquell any i veure el nom de Morrissey amb unas grans lletres, Morrissey. Y empiezan a colocar todas las letras, la M, la O, qué guay, esto va a ser increíble, estamos ya aquí, qué envidia les estamos dando a todos aquellos mortales. Desde la valla veíamos la entrada a lo que es el escenario grande y ahí había un cúmulo de gente esperando que abrieran la valla. Entonces, fue a abrir la valla. Fue a abrir la valla y la primera persona que vemos es a Luis correr hacia nosotros, que bueno, él no sabía que estábamos allí seguramente, pero pum, llega allí, nos encuentra, hostia tal, no sé qué. Bueno. Todos ja emocionats. I després, el trist que va ser quan van començar a retirar les lletres. Crec que aquella imatge, tota la generació de fibers ens va marcar aquell moment en què comencen a retirar les lletres i doncs, que si li havia sentat malament un plat de pasta, que si havia arribat a pujar a l'helicòpter. No cuento la cara que se le quedó a Luis, a mí me daba un poco igual, pero a él, vamos. Sí, se queda una cara bastante, el pobre. Yo no lo veo como una falta de respeto. Esto puede pasar. Después me ha cancelado otras veces. Seguramente habría alguna razón para cancelar. No, solamente a Mike Joyce. ¿Pero Andy no pinchó en el bar alguna vez? Yo creo que sí. Andy me parece que había una sesión que él pudo al final improvisar y... Algún día que vino y se estaba pinchando, él se puso a pinchar.
y Manny de Stone Roses. Ha estado poniendo cañas. También estuvo una semana de fiesta en el Manchester del Gótico. Y muy gracioso, sí, divertidísimo. Les pasa algo, ¿no? Cuando nos conocen, como que ir a un bar que homenajea su música y que todo gira en torno a su música y que quizás todos los clientes, si los reconocieran, sería un agobio. Al no pasar eso, al ser todo tan normal, se sienten muy cómodos y repiten. Y al final terminan cada noche. Han venido a Barcelona una semana, pero terminan viniendo las 7 noches de la semana al bar. Y para todos ellos, claro, son de Manchester, entonces llegar a un lugar que se llama Manchester y encontrar como que alguien creó un bar que se trata de esto, ¿no? Que la temática es eso, le llama mucha atención, entonces. Y que la temática no es el fútbol. Barcelona, a partir del 2000-2001, se fragua aquí una dinámica artística brutal. Yo recuerdo esos años, sobre todo del 98 al 2004, que con mucho cariño, como unos años muy luminosos, muy bonitos. El estallido de la prensa musical gratuita, los bares y discotecas indie, el estallido de la música electrónica, de la cultura de clubes. Estaba la Saco de Hospitalet, después vino el New York en el 94-95, la Saco se fue a Razzmatazz. Hace muchos años trabajaba con Paco Salazar, que es el que lleva los locales de ensayo aquí en Barcelona, la gran mayoría de los locales de ensayos. Sexta planta. Trabajábamos repartiendo aquella revista gratuita que era el Go. Y bueno, pues íbamos por toda Barcelona repartiendo la revista. Y una vez entramos en un bar que se llamaba Fantástico, en la calle Escudillers. Y entramos y al abrir la puerta aquello, hostia, cómo mola este bar. Y estaba sonando Kula Shaker, si no recuerdo mal, en el bar. Y fue como, hostia, un bar tan chulo, tan oscuro, tan guapo, y suena Kula Shaker. Me acerqué y vi a un tío vestido como, pues este tío parece Morrissey. Y recuerdo que me acerqué para darle la revista, para que me sellara el papel. Y recuerdo que al acercarme vi en la mampara que estaba pinchando, una pegatina de Sidoní de los tres, aquellas siluetas de este póster que hay aquí. Y llegué al local de ensayo, tenemos que ir a un bar que he conocido que se llama Fantástico, que hay un disc que se llama Luis Lenuit que pincha de maravilla, pone música súper chula, tenemos que ir. Y nada, aquello se acabó convirtiendo en nuestra primera casa. Yo no iba ni a mi casa a dormir, realmente dormía en la barra del Fantástico. Muchísimas noches. Nos convenció, pero no, Axel y yo no nos fiábamos mucho de ese sitio, en plan de, bueno, va, algún día tenemos que ir, pero... Se ha flipado. Ha flipado. Yo recuerdo entrar por la puerta y pensar que la primera vez que me pasaba en mi vida, de decir, por fin encuentro a mi bar, el Fantástico es mi bar. En principio lo montan Ainhoa y Nacho. Al año entramos José y yo, que ya llevábamos él llevando temas de barra y yo la programación. Y yo creo que lo hicimos para tener nuestro propio local, que era todo lo que nosotros habíamos vivido y vivíamos y que nos gustaba, pues tenerlo para nosotros, ¿no? Y hacer un poco lo que quisiéramos, no? La seva localització era tan bona i la programació musical era tan, doncs això, com a casa, que sempre era un bon lloc on començar o fer una parada a mig camí. Mucha gente iba a Razzmatazz y otra gente luego nos podíamos ir a un boiler o a cualquier otro sitio, pero siempre pasábamos antes por Fantástico, nos veíamos todos aquí y luego cada uno iba donde le parecía. Los 5, 6, 7 primeros años lo teníamos siempre lleno, sobre todo jueves, viernes, sábado. La verdad es que sí, o sea, había con colas, etcétera. Después ya el de Sound también. Pero el de Sound sobre todo era para gente que iba después al Razzmatazz. Si no ibas al Razzmatazz, realmente no te pasabas al de Sound. Entonces, como íbamos muchos al Razzmatazz, pues qué mejor que tener un bar cerca del Razzmatazz. Y si encima podíamos tener, pues eso, un negocio que ganábamos 4 duros, pues bueno, porque al final ganábamos 4 duros. Era más bien un centro de reunión de amigos. He hablado con gente de Galicia, he hablado con gente de Andalucía y todos te decían, ostras, pues si voy a Barcelona, ¿nos llevas a Fantástico o podríamos pasar por Fantástico? Porque yo creo que a nivel nacional Fantástico, a nivel indie o a nivel pop, como lo quieras llamar, era un bar de referencia, desde luego. Y te encontrabas a la gente de Sidoní, o te encontrabas a Miqui Puig, o un día te estaba pinchando Jesús Ordovás. Llegó un momento en el que por el Fantástico pasaba prácticamente toda la escena, ya no solamente de Barcelona, sino escena nacional. Creo que vinieron Los Planetas, Tachenko, Sidoní, por supuesto, porque eran muy amiguetes. Yo creo que ha sido un sitio donde han empezado a pinchar muchos DJs, ¿no? que
Muchísimas, que luego Que han saltaban de empezado sus Arras, carreras allí. o luego saltaban de otros sitios. Mira, de las noches que pinchabas en el Fantástico, recuerdo el limitador. Siempre era bajarme un poquito los bajos, o sea, no me subáis tanto el volumen, era un poco una lucha con los allí presentes. Yo conocí a Luis porque tuvo la valentía de llamarme para que pinchara en el Fantástico y lo recuerdo con mucho cariño porque me trató estupendamente bien y ya nos hicimos amigos y pasamos buenas noches. Es mayor que nosotros. No, es más joven el cabrón. No me jodas, tío. Sí. Pues sabe más de música que nosotros. Sabe mucho más. En la canción Fascinado de Sidoní, donde hay un momento que en un verso se dice subo al coche de Santa Luis, se refería a Luis. A veces estamos en Poplanovo, en el The Sound, y después nos íbamos al Fantástico, ¿os acordáis? Exacto. Y efectivamente, y en sub BMW, nos llevaba a un sitio o al otro, ¿no? Y sí, el subo al coche de Santa Luis era el Luis Leonid. ¿Es mayor que nosotros? Es mucho más joven que nosotros, tío, el maricón. La primera imagen que tengo de Luis es de un coche que en la parte de atrás del coche, en lo que era la luna de detrás, ponía Heaven Now and Miserable Now. En principio tuve bastante buena relación con Nacho, que era socio suyo, y luego ya a través de Nacho y de vernos en todos los sitios y de compartir un poco la escena de la noche, pues ya empecé a hacer amistad con Luis. Lo recuerdo así de las primeras veces de ir al Fantástico antes de conocer a Joan y a mí me asombraba pues un tío con un tupé, decía, madre mía, pero un tío con un tupé a estas horas. Y yo, pero esto... A partir del 2000 que salió Razzmatazz, también le dije si quería formar parte de lo que era la cabina del Ras y empezó a pinchar conmigo y con Gato y a raíz de allí pues ya la amistad fue mayor. La etapa verdaderamente de lanzadera a todos los niveles fue la etapa de que yo empiezo en el Razzmatazz, ¿no? La verdad es que fue una oportunidad fantástica. O sea, de repente empecé a ver Luis Lenuit en los flyers, ¿sabes? Y era como, hostia, qué nombre más guapo, ¿no? O sea, Luis Lenuit, ya decías, tiene que molar este DJ, tío. Técnicamente es un muy buen disc-jockey, pero sobre todo es la cultura musical y cómo él la vincula tema a tema y va entrelazando las sesiones para irlas, digamos, moldeando en diferentes estilos musicales, pero siempre con una coherencia. Es un tío que se curra las sesiones un montón, o sea, que se las prepara en casa y que está ahí machacando, o sea, es un tío muy perfeccionista. La empatía y la alegría y la vitalidad, creo que eso es su gran arma. Empatiza mucho con la gente y eso la música lo transmite también en su forma de pinchar, es muy vitalista. Me gusta mucho la personalidad que tiene y el buen gusto para elegir las canciones y cómo maneja los tiempos de la pista. Cuando normalmente todo el mundo lo que hace es subir el tempo de canción a canción, él lo puede bajar y hacer que la pista reviva. Pincho muchas veces Morrissey Smith, pero porque me los pide alguien. Si alguien me los pide, yo se los voy a poner encantadísimo en la vida, evidentemente, ¿cómo no? Hay gente que me pide Morrissey Smith y no sabe que soy tan fan. Pues habrán sonado algunos temas de Morrissey Smith, pero han sonado tantas otras cosas. O sea, no es solo la loca de los Smiths, es mucho más que eso. Es una apasionada de la música, que lo vive en el corazón. Yo cuando acabó Fantástico me di cuenta de lo que había representado para muchísima gente. Hay gente que puede venir 2 veces al mes a esa fiesta, pero tú estás todos los días en la fiesta, con lo cual al final ya cansaba un poco, ¿no? Las diferencias entre los socios, hacia dónde quería ir cada uno, eran muy patentes, o sea, era evidente que cada uno quería tirar por un sitio diferente. Los miércoles y los viernes y los sábados, y después juntado con el The Sound, y después cuando me ofrecieron Razzmatazz. Todo se fue sumando, yo creo que lo mejor que hicimos es pararlo.
Las cosas cuando pasan porque tienen que pasar. Y esa pasó porque tenía que pasar. Y yo siempre estaré muy agradecido a Fantástico, siempre. Yo creo que en Barcelona la escena indie nunca ha tenido un vínculo tan fuerte con las bandas como lo ha tenido con los locales. Pues obviamente Razmataz, Apolo, Fantástico, Depo. En el Depo se ha creado como una pequeña escuela y un legado que la gente que se ha atrevido a subir a la cabina lo hemos ido incluyendo en nuestra forma de pensar. Es una responsabilidad. Hay gente como Nacho Ruiz, un personaje que se llama Luis Lenuy también, por ahí, Gato, Lego, Capo. Hay mucha gente que realmente sigue esa tradición que implantaron Amable y mucha gente, ¿no? Toda esta generación compuesta por Amable, Luis, Gato, Sideral, me marcó muchísimo porque fueron, bueno, ellos, o sea, antes de verles a ellos, nunca había visto a nadie mezclando baterías reales con secuencias pop con electrónica y mezclarlo como si fuera toda una misma sesión, un continuum. Y bueno, pues hubo un antes y un después en mi cabeza cuando empecé a verles a todos ellos, ¿no? Esta es una ciudad de DJs guitarreros, aquí va mucho la guitarra. Mezclar guitarras en Barcelona, esto es algo, es una, ¿cómo decirlo? Es una etiqueta nuestra. Para mí durante un tiempo fue importantísimo. Primero, porque cuando iba a las salas en las que pinchaba cualquiera de ellos, sonaban los grupos que me gustaban, y sobre todo porque en todas las sesiones descubrías algo que no habías oído. O sea, siempre había algún grupo, por mucho que estuvieras metido en el mundo de la música, que decía, hostia, ¿y esto qué es? Y se lo preguntabas. Yo me pasaba más rato al lado de la cabina preguntando, Luis, ¿qué es esto? Luis, ¿qué es esto? Luis, ¿qué es esto? Porque en la época pre-Shazam no existía esa aplicación maravillosa. Siempre ponían música nacional y siempre la vendían y hablaban de ella de maravilla. Luego le han aportado muchísimo, han educado a muchísima gente de esa generación a descubrir grupos nacionales y a escucharlos. Nuestra forma de darnos a conocer era a través de los DJs y de los festivales, por ejemplo, los lugares en los que tocáramos. Dorian tuvimos, digamos, un antes y un después, que fue con nuestro segundo disco, y la canción que fue primer single de ese disco es Cualquier otra parte, que es una canción que empezó a hacerse conocida a través de los DJs de Razmataz y Luis y Amable, los primeros. Y yo creo que sigue habiendo gente que llevan mucho tiempo pinchando, que pueden estar en un momento determinado más o menos presentes, pues desde Amable que hablamos, a Luis o a Víctor Ollé o a Gato, que al final están siempre ahí por algo. Yo creo que ahora hemos vuelto un poco a lo que es la realidad, lo que siempre ha sido la música indie, y ha sido un circuito más alternativo o más arriesgado, más minoritario. Quitando las 4 cositas que siguen haciendo Luis, Víctor Ollé, Ligotec y este tipo de disjockeys, o sea, Amable, los que vienen de antes, ¿sabes? Pero no es precisamente, creo yo, el mejor momento de la música indie actualmente. Estamos en unos tiempos complicados. Vas a sitios y cada vez te quieren pagar menos y no deja de ser un trabajo. Yo no voy de fiesta a hacer una sesión. Hace 10-15 años parecía que solo con ganas y con una buena idea y basándote en una buena programación musical podías hacer cosas, ¿no? Y hoy en día existe toda una parte burocrática que te lo impide. Bueno, el rap lo dejo en un momento un poco delicado. Yo tenía mucha presión en el trabajo, ya no tenía los bares, pero seguía pinchando muchísimo. Yo sabía a lo que me atenía dejando Razmataz. No es una sala para pinchar, es la sala para pinchar. Una sala de 2.500 personas pinchando indie, esa capacidad no la tiene ninguna sala en España. Pero ya te digo, entre que yo necesitaba quizá un descanso, entre la falta de entendimiento por parte de la sala y por parte mía en una serie de acuerdos, pues hicieron que yo tomara la decisión, ¿no? de no continuar. Si no hay entendimiento en un primer momento, pues bueno, decides hacer borrón y cuenta nueva o pasar página, llámalo como quieras, ¿no? Necesitaba hacer una pausa. No van a volver, pero no se van. Las tardes
en que todo parecía no tener final. Solías venir solo con llamar, con tu camiseta rota de los Smiths. Siempre te querré, llegaste a decir. Cuando suene Disney, has opened your eyes. Yo no estaré. Puedo correr hacia atrás, pero nunca regresar. Yo ya lo sé. La última vez lo intenté. Mi padre había trabajado en una imprenta, en la imprenta en la cual se hace toda la cartelería en aquel momento, de muchísimos conciertos. Este fue en la sala de estudio 54, le pregunté si había hecho carteles de conciertos y cuando, bueno, me dijo, ya te lo miraré. Y mirando, un día llega a casa y me enseña un listado y creo que era el cuarto o quinto grupo apuntado. Y cuando leí The Smiths, bueno, para mí fue... Y le dije, papá, por favor, tráeme lo que tengas de él. Y me trajo 1 o 2 ejemplares del póster, me trajo los fotolitos, me trajo la entrada del concierto. No sé, veo conexiones. Hasta bien entrado los 20 yo salía con él, prácticamente con su grupo de amigos. Y bueno, he vivido todo su entorno de amistad relacionado con los Smiths, lo he vivido desde pequeñito. Ser su hermano menor y ser su jefe tiene sus consecuencias, ¿vale? Hay muchas veces en las que te tienes que posicionar como jefe y pegarle la bronca a él, cosa que la verdad es que para un hermano menor debería de ser un orgullo, ¿no? Un gustazo. A veces es difícil. Es lo mismo el afán que tiene por Morrissey como para todo en la vida, ¿no? Es tan perfeccionista, siempre quiere hacerlo todo tan bien que a veces no es posible. Él era, pues sí, muy inquieto, muy nervioso. Le gustaban esta cosa de las chicas. Tampoco sabía yo que tuviera lo que ahora es esta fijación y esta obsesión, pero en aquel momento no tenía conocimiento yo de estas historias, excepto el graffiti que montaron ahí abajo, nada más. No le dimos tampoco mayor importancia, y el graffiti nunca se borró. Resulta que habían sido él y su amigo Jordi. Su papá era miembro de AMPA y su mamá también venía por aquí muy a menudo. Bueno, pues supongo que como mis padres eran trabajadores y querían lo mejor de sus hijos, las entrevistas con los maestros, preocuparse de cómo va su hijo, que su comportamiento fuera el ideal
y cuando había fiestas en el colegio, pues colaborar pues como el que más. Yo he estado mucho en el colegio para ver cómo iban los críos. Mi marido también estaba siempre detrás de ellos. Para mí que iba para monja me quedé a medias, sí. Era muy recogida, me gusta mucho estar en casa, hacer labores. Yo creo que él ha heredado más de mi madre y yo de mi padre, creo. No sé. El Luis, desde que era muy pequeño, siempre había llorado muchísimo. Tuvo hasta 12 años y yo decía, este niño es que no deja de llorar. Tuve al Javi porque me dijo los médicos que, digo, a este niño es que lo para, tráigale usted un hermanito. Y seguía llorando. Es muy sensible, demasiado. Demasiado sensible porque todo le afecta. Ahora con esto de Morrissey, bueno, que hace años, ¿no? Yo pensaba que se le quitaba, pero no. Empezó con lo del tupé ese y no hay. Y mirar cuántos años lleva ya, sí. Pero claro, es su vida. Su padre murió el 15 de mayo del 92, el año de las Olimpiadas. Es cuando su padre le dio un infarto. Estaba en el servicio militar y estando de servicio de fin de semana, sí, muere aquí en Badalona, cuando yo vivía en Badalona, por un ataque al corazón. Eso fue, claro, Luis estaba en la mili. Estaba el Luis en la mili. Luis. Y lo pasó mal. Yo encuentro que el chiquillo lo pasó mal. Tenía 19 años, 18, 19 años. Eso le marcó porque estaba mucho por su padre y su padre por ellos, por los dos. No por el Luis solo, por los dos niños. A partir de ahí, él, no sé. Mi madre siempre supo que había una conexión de esa tristeza. Le marcó de no haber podido estar con su padre. Ella no entendía muy bien que yo gastara tanto dinero en querer comprarme un disco u otro. Y me decía, ya te cansarás de todo esto. No te compres tanto, que esto algún día te cansará. Y a día de hoy, pues, incluso me entiende y me comprende, ¿no? Eso es como una válvula para él de refugiarse. Sí, yo pienso que es así. Le empezó la música y... Esos refugios los he buscado en la música siempre, o en una cabina o escuchando canciones en mi casa, ¿no? Pero eso... Para Luis, Morrissey ha sido pues un vínculo en diferentes fases de su vida, probablemente que le ha faltado por otro lado o que lo ha buscado él ahí, ¿no? Mucho más allá del tema musical. La parte musical es simplemente la chispa que enciende la relación, ¿no? Entre comillas, pero yo creo que va mucho más allá. Él ha sido un conductor vital para seguir tirando hacia adelante y luchando. Es un ídolo que le ha acompañado a lo largo de su vida y en su madurez también. ¿Y qué tiene de fuerte ese vínculo? Pues que le mantiene vinculado a la persona que él era cuando tenía 20 años. Y eso es un motor de vida brutal. A mí me llena muchísimo, me da mucha paz, me anima a seguir. Pues los dos conciertos que he pasado con Luis en los aniversarios de Morrissey han sido especiales por ser el cumpleaños de Morrissey y luego hemos hecho pues, alguna fiesta después, etc. Y luego esta última gira ha sido bastante especial. Fue como una noche para Luis, ¿no? Fue todo como especialmente diseñado para él. Yo siempre digo que los conciertos de Morrissey solo se pueden vivir desde la primera fila. Cuando estoy en la parte de atrás de un concierto, pues no me aburro, pero es un concierto más. En el moment en què en el concert a l'octubre el Luis va pujar a l'escenari, jo em vaig emocionar profundament. Prácticamente estábamos en los bises ya, ¿no? Entonces yo pensaba que ya Luis no iba a subir porque era la última canción. Cuando te desparramas por el foso 2 o 3 veces, pues al siguiente pues paras.
yo quise intentarlo. Tenía que intentarlo, era Barcelona. Y me vino Dani Gatto y me dijo, ¿has visto lo que ha hecho Luis? Y yo, ¿qué? Fue amable que estaba allí con él, el que me envió el vídeo al momento. Recuerdo que ya nos íbamos porque era uno de los últimos temas y de repente es él, es Luis, sí, sí. Y justamente en ese momento aparece un tío del público y pensaba, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Es. Y los chicos que tenía al lado, que eran los chicos de Valencia, en plan de, ¿qué te pasa, qué te pasa? Es tu colega, ¿no? Yo les había contado la historia de Luis, tal. Digo, sí, está pasando, dejadme. Entonces, en el momento en que él se acercó y me agarró de la mano, pues fue un momento muy emotivo. Necesitaba ese abrazo. No sé cómo explicarlo, pero sí. Ese abrazo era como, bueno, esa conexión que hemos hablado antes, ¿no? Pues sí, supongo que sí. Se me pusieron los pelos de punta. Olé, o sea, enhorabuena, lo has conseguido, ¿no? Era como... Sí, me pareció alucinante, sobre todo porque sé lo que significaba para él. Que desde abajo estábamos todos, que este momento no termine, ¿no? Para Luis. Ha tenido que ser tan intenso, mira que se me pone la piel de gallina. Ese momento mágico. Tela. Y me acuerdo que lo abracé y dice, tío, es que lo necesitaba después de todo lo que me ha pasado. ¿Qué diferencia entre esos que parecen 4 abuelos o 4 abuelas criticonas a alguien que se sube y cumple un sueño? La diferencia es que tú cumples un sueño. ¿Cuánta gente se ha subido al escenario a tirarse al cuello y a darle un beso? Pues no sé, pues probablemente llenarías unas cuantas veces el Camp Nou. Pero cuando ves que lo hace alguien que lo conoces, tiene nombre y apellidos y has estado junto a esa persona durante tiempo, has vivido cosas, parece de alguna manera como si te estuviera pasando a ti. Es como si lo hubiéramos subido nosotros de alguna manera, que no, se subió él solo, pero como si hubiéramos estado ahí, subiéndolo. Son muchos años detrás de él. Él es un corredor de fondo, tío. Ha estado ahí persiguiéndolo y al final, tío, es como justicia divina. Fue súper guay. Yo lo vi en casa y se me caían las lágrimas, tío. Yo me alegro muchísimo que le diera un abrazo enorme a este señor. Está muy bien. Es algo muy difícil de explicar. O estás metido en esto o dices, como que hace este hombre de 40 años subiéndose al escenario a darle un beso, a abrazar a un cantante. Bueno, es que Morrissey. A mí me parece genial que una persona que pone música, que ha puesto música durante tantos años, que es un icono, se sube a un escenario a abrazar a su ídolo. Me parece genial, porque es una bofetada para todos los pintamonas que están en las cabinas durante muchos años o pocos años, que creen que lo cool es estar hiper serio en una cabina, mirando con asco a la gente. Me parece una gran bofetada porque la música es eso. Es vital, la música. Lo que podía ser un hobby acaba siendo una pasión inevitablemente, ¿no? Y acaba definiendo tu personalidad. Cuando ya tienes cierta edad, te vistes de esta forma es porque eres así, por un cúmulo de circunstancias, de vivencias, de lo que quieres, ¿no? Y creo que ya no tiene ni sentido analizarlo. Tienes que hacer lo que te gusta y ser consecuente con ello, ¿no? Y no planteártelo porque el tiempo pasa para todos. Él tiene su amor, su pasión y la comparte y encima hace una cosa que lo hace muy bien, que es pinchar. Soy Luis Lenuit y soy un fan de Morrissey. Eso es lo que veo en el espejo. Y un niño que sigue soñando con ver a su ídolo una vez más. La felicidad es esto, ¿no? Para mí sí. Sería tan genial que aparecieras, sería tan genial verte otra vez, escuchar tu voz, tenerte cerca, tenernos el uno al otro otra vez, bailar sobre la mesa al caer el sol, amar estas 4 paredes,
se apague tu sol. No van a volver, pero no se van. Las tardes en que todo parecía no tener final, solías venir solo con llamar. Con tu camiseta rota de los Smiths, siempre te querré. Llegaste a decir. Cuando sueño